Hace mucho que no escuchamos historias, ¿eh? Sí. Vamos a arrancar esta semana con la historia. ¿Se acuerdan que la semana pasada, no, la otra, habíamos hablado de algunos casos que hay en el mundo de niños que son criados por animales? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, este es otro y posiblemente este sea, según los investigadores, uno de los casos más emblemáticos de niños criados por animales. Y nos vamos a ir a no tanto tiempo para atrás, nos vamos a ir al año 1980, década del 80, en Uganda, que Uganda por aquel entonces sí vivía un conflicto social muy, pero muy grande, muy fuerte. Y vamos a hablar de este chico que estamos viendo ahí, que se llama John Sebunja. El caso de los niños criados por animales más estudiados hasta el momento. Sebunja había nacido en la década del 80 en Uganda en medio de un conflicto armado que dejó la nación en condiciones deplorables. Tenía 3 años aproximadamente cuando teóricamente se va de su casa con 3 años, ¿no? ¿Por qué? Por una discusión violentísima entre sus padres. El chico huye. Esa es una versión. La otra versión es que el padre lo abandona en la selva porque no se quería hacer cargo de él. Así como Sebunja se encontró totalmente solo en la selva. ¿Y sabe quién lo acogió? Una colonia de monos africanos de la especie, bueno, una especie particular, lo recibe como un igual. Y en este sentido los monos se acercaron a él y le ofrecieron cuidados y alimentos. De esta manera, tras 3 años en compañía de los monos, Sebunja empezó a comportarse como estos animales y aprendió a comunicarse con ellos, siendo aceptado por la manada. Para el año 1991, este niño fue descubierto por Milly Sebabio en las cercanías del pueblo mientras buscaba alimentos. Por lo tanto, se conformó un grupo decidido a rescatar a este niño salvado. Sin embargo, esta no sería una tarea fácil, pues sus protectores, o sea, los monos, se empeñaron en protegerlo al chico y finalmente el joven fue capturado en condiciones deplorables. De hecho, luego de su captura se descubrió que estaba seriamente desnutrido, que su cuerpo albergaba un parásito llamado la tenia solitaria. ¿Se acuerda que lo estudiamos en el colegio? Que medía medio metro de largo. Además de esto, tenía heridas y su cuerpo mostraba un crecimiento excesivo de cabello, que posteriormente se revirtió. En ese momento John era incapaz de comunicarse con otros seres humanos. En vista de esto, el gobierno se hizo cargo de John y fue internado en un orfanato. Posteriormente también fue adoptado por un matrimonio de Paul Wasawa, director del orfanato, y Molly Wasawa, que era su mujer. Bueno, a partir de ese momento iniciaron los esfuerzos para rehabilitarlo a John. En este caso se le enseñó a caminar, a leer, a incorporar hábitos tales como dormir en una cama, claro, no estaba acostumbrado a eso, o comer en una mesa. Cuando empezó a hablar, John demostró tener grandes habilidades como cantante, por lo que se unió al coro del orfanato. Asimismo, se le enseñó a tocar la guitarra, logrando destacarse como músico. Mire, esas son fotos reales de cuando fue encontrado John. También, gracias a la escuela, aprendió a hablar ugandés e inglés con algunas dificultades. Adicionalmente, este niño demostró tener grandes habilidades para el fútbol, llegando a representar a su país en las Olimpiadas Especiales del año 2003. Actualmente, lo vemos ahí en esta foto, John sigue viviendo con sus padres adoptivos en la aldea de Bombo, en Uganda, y ha expresado deseos de casarse y formar su propia familia. Bueno, pero en este caso a lo mejor cambia la cuestión de que fisonómicamente el mono, que es parecido al hombre, por ahí el impacto de él al ver el ser humano no fue tan fuerte como el caso anterior que contamos, ¿no? Que habían sido criados por lobos. Por lobos, es distinto, nada que absolutamente ver. distinto. Hay mucha semejanza más entre los monos, ¿no? Pero vos fíjate qué situaciones similares y en lugares totalmente disímiles, como el del lobo que habíamos contado. Esto había ocurrido en Ucrania y en Rusia, en ese sector, en Rusia más precisamente. Y el de este caso es en Uganda, ¿no? Puntos totalmente disímiles, pero con situaciones muy parecidas. Gracias. Hasta luego.